Hombres y mujeres del mundo, el martes de esta semana no te puedo ocultar, viví momentos inolvidables. Sucede que un señor de nombre Agustín Batista, que reside en Jimayaco, La Vega, para llegar allá se toma la carretera que va a la presa de Taveras, me invitó a compartir con la comunidad. Es un campo pequeño relativamente, y observé con sorpresa donde más de 70 personas se reunieron. Esas personas se reúnen los sábados a las 7 de la mañana en la casa de don Agustín, que es un hombre extraordinario, una persona noble, trabajador, forjador de una gran familia. Los invitó para que escucharan mis palabras y compartiera con ellos, para hablarles sobre cómo debe de actuar una comunidad organizada a través de una junta comunitaria o cual que sea el nombre. Y allí hablamos de las obligaciones y deberes de los ciudadanos que habitan en ese campo o en ese poblado. Nos llenó de entusiasmo porque observamos en ellos inquietudes y al mismo tiempo el deseo de conocer cómo poder provocar la unión, la solidaridad entre todos y dar respuestas a los problemas habituales de una comunidad. Esa comunidad que está integrada por un conjunto de seres humanos, de casas donde albergan familias de todas las posiciones sociales, agricultores, hacendados, conuqueros, comerciantes, el dueño de lo que llamábamos pulperías. Y ellos tenían deseo, hambre de escuchar a alguien extraño a la comunidad, saber cómo marchan, cómo van, si están haciendo el accionar correctamente, o si saben cómo planificar para poder luchar por reivindicaciones sociales y económicas. Me encontré que en su mayoría son conuqueros. Conuqueros es aquel que tiene un pequeño pedazo de tierra, 1, 2 o 3, 5 tareas. La siembran de productos diversos. Me encontré con personas que también han ido cultivando los negocios y han prosperado. Pero me encontré que hay casas muy bonitas de personas que residieron en los Estados Unidos y retornaron a su campo. Sin embargo, encontré muchas casas donde se expresa todavía la pobreza, pobreza extrema, o una persona simplemente pobre, de escasos recursos. Se me dijo que tienen una policlínica con 2 médicos. Y se me dijo también que ellos tienen una escuela, pero tienen limitaciones en muchos aspectos en la escuela. No cuentan con profesores de arte que le enseñe música, le enseñe pintura, le enseñe teatro. A su vez que los hijos, cuando llegan a graduarse, tienen que emigrar y forjar hogar y familia en otras latitudes. Lo más triste, que la mayoría de los jóvenes suelen irse al extranjero
y se pierde ese cerebro, el material humano, vibrante, de una juventud llena de ilusiones. Eso no quiere decir que se van a radicar en el campo, pero no se van a La Vega ni vienen a Santiago. Se van a otras latitudes, la capital o Nueva York. Otros se van hasta Europa buscando un mejor vivir. Por encima de todo encontré personas de edad, cuando hablo de edad de los 45, 50, 55, 60 años, ya lleno de arrugas. Eso provocó poder retrotraerme a mi infancia, cuando viví a partir de los 3 años por espacio de 19 años, en lo que fue en el ayer un campito, La Piña de Cotuí, Fantino. Ya hoy es un municipio con movimiento, con desarrollo, con personas que se desviven por invertir allá en Fantino, y tendrá también muchas restricciones y limitaciones. Porque en aquellos años, a los 30, 35 años, ya el hombre estaba lleno de arruga, al igual que la mujer. Eran épocas donde se paría la madre con una comadrona porque no había médicos. Pero eso no quiere decir que hoy en día no se carezca o no haya limitaciones para asistir a un médico. Porque si hay un problema mayúsculo, tienen que ir a La Vega, por ejemplo. Allá los habitantes de ese campo. Lo esencial es que me motivó alegría el hecho de saber, de comprender que los seres humanos de nuestra tierra, no importa que vivan en el campo, no importa que vivan en la pobreza extrema, buscan cómo ser solidario entre ellos. Buscan el concepto de la lealtad entre los seres humanos. Un hecho vibrante fue el observar cómo ellos quieren vivir para el otro. Dejan de lado el individualismo, el yoísmo, y eso se ha ido perdiendo. Parece ser que en nuestros campos esas raíces siguen impregnadas en el seno de la familia y del ser humano. Hablamos con ellos de ese núcleo tan pequeño que he hablado contigo, que es la familia. La importancia de conversar y de compartir con los hijos, con la compañera o el compañero. Vivir bajo también el manto del respeto recíproco, que es una expresión de ayuda recíproca. Compartir los momentos difíciles como hermanos, como una familia, y compartir también las alegrías. Ojalá que eso esté también en las entrañas de las familias de cada campo de nuestro país, porque del campo brota lo más puro, lo más ingenuo. Todavía no reciben de forma directa los vicios que ha provocado muchas incertidumbres en las ciudades. Es decir, estamos ante un pueblo, parece ser, que va madurando, que va queriendo aprender a razonar, a determinar lo que es correcto, lo que es incorrecto. Y hacia ahí es donde debemos de ir, porque no podemos ser dependientes de lo que nos digan los partidos políticos, que un día te voy a hablar de lo que es un partido político, cuál es su razón de ser, cuál es su misión, cuál es el método que debe darse un partido y cómo debe ser guiado ese partido hacia la consecución de que pueda vivir hablando con su pueblo. ¿Cuántas cosas no quisiera hablar contigo? Pero el tiempo es limitado. Lo más increíble es cuando se despiertan curiosidades, cuando hay esas curiosidades en la búsqueda de las respuestas que debemos de tener para cada caso particular.
Por ejemplo, este 27 de febrero el presidente de la República habló al pueblo. Y ese pueblo es el único que tiene que ser juez de las palabras del presidente. Si es verdad que los productos de primera necesidad han bajado de precio, si es verdad que están comiendo más pollo que antes, si es verdad que están comiendo más plátano y lo compran más barato, o el arroz está más barato, o si la carne de res está más barata, o la de porcino. Eres tú el único que está llamado, porque eres tú el que vive el momento. Eres tú el que puedes saber si tu momento es de incertidumbre y es de angustia. Por esa razón lo que hace ese campo de Jimayaco es extraordinario, porque permite reunirse la colectividad pensar, razonar, seguir las palabras de quien le está hablando y al mismo tiempo ir dando respuesta y haciendo preguntas para poder saciar interrogantes. Fue una noche increíble. Cuánto me encantaba en el ayer que visitaba campo, barrio tras barrio, porque había asociaciones culturales en los barrios. Esas han desaparecido en su gran mayoría. Existían sindicatos fuertes y organizados que convocaban a los trabajadores de la empresa, pero también a los trabajadores de la comunidad, para escuchar a alguien que iba a darle una conferencia, a exteriorizar conceptos, ideas y pensamientos. Esos tiempos hay que buscarlo, hay que retornar al ayer, porque tenemos que buscar la fórmula de unirnos, de hablarnos, de compartir conceptos y criterios. Tenemos que estar atentos a lo que está ocurriendo, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Si no somos capaces de determinar eso, jamás podríamos buscar la respuesta del mañana. Y esas respuestas del mañana son las que tienen valor, porque indica que yo voy analizando, voy estudiando. Tú no necesitas avergonzarte porque no sepas leer ni escribir. La sociedad, el Estado, los gobiernos no lo lograron, no lo hicieron por ti, no te lo impusieron, no te alimentaron ni te motivaron en gran medida. El gobierno pasado trató de hacerlo, pero considero que no llegó a su plenitud. Hizo sus aportes, pero eso se ha parado. En unos segundos retorno contigo. Si no sabes leer ni escribir, como te decía, pero puede aprender a razonar, puede aprender a definir y lograr conclusiones sobre cada problema, de cada sujeto. Solo tienes que detenerte, porque tú tienes que hablarle a tus hijos. Tú tienes que compartir con la familia, tienes que compartir con los vecinos. Y eso es importante. Cuánto me gustaría que también otros puedan asimilar la vivencia de esos señores de Jimayaco, que se reúnen para escucharme, no porque sea a mí, sino a cualquier otro. Se reúnen 5, 10, 15 o 20, como me decía el señor Agustín Batista, el dueño de la casa donde estuve. Y ese señor, que es una persona económicamente estable, entonces él es el que se preocupa por llamar a los vecinos, a sus copartícipes de la comunidad, para que puedan entre todos compartir, y arreglan hasta la carretera, porque Obras Públicas no ha tomado el momento para ir a Jimayaco y allí ver cómo están los caminos y requieren ser reparados, reconstruidos, asfaltados. Entonces, si eso se hace en otras comunidades,
Si eso se logra en los barrios, como sé de un señor en Cienfuegos que pone a través de la radio esta locución que yo transmito a ustedes, dirijo, y pone sus bocinas para que todos los que pasen puedan escucharla. Y muchos se detienen a escuchar un momento porque tienen que seguir para ir al trabajo. Entonces ahora quiero que tú me permitas algo y te pido excusa. Quiero que se pasen fragmentos de esa conferencia, de ese diálogo, mejor dicho, que me permitieron sostener los hombres y mujeres de Jimayaco. Y desde aquí darle las gracias a ellos. Ya en otra locución vamos a tratar otro tema de manera formal, pero quise compartir contigo esa experiencia. En tal sentido, te dejo con los fragmentos de esa intervención que tuve en ese campito. Un derrotero negativo porque está visualizando lo que coincidente y lo no coincidente. Peor es no hablar, peor es no decir nada. Lo peor es quedarse callado cuando se viene a discutir el avance, el progreso, la transformación de la comunidad donde se vive. Y eso significa que todos y cada uno son piezas fundamentales, son piezas importantes. Y cada reunión, don Agustín, debe convertirse en una fiesta de ideas, en una fiesta que se combine con el amor, la solidaridad y la lealtad. Solidaridad y lealtad son dos palabras infinitas en su expansión. Si no soy solidario, no puedo ser leal. Si no soy leal, jamás puedo aspirar a ser solidario. El individualismo, vuelvo y lo reitero, es un vicio maldito. Todos los que están aquí, de una forma u otra, estoy consciente, estoy convencido que cada uno de ustedes, no importa la iglesia que asistan, su naturaleza, son amantes de lo que Jesús de Nazaret predicó. Y Jesús fue capaz de morir en una cruz por amor al prójimo, por amor a los demás. Y por lo que veo a ustedes les falta mucho por hacer. No conozco la escuela, no conozco la policlínica, no conozco el acueducto que tengan, pero eso necesita todos los días irse remozando, porque es mayor la población. Ya tengo que ver si en la policlínica cuántos médicos hay. Pero tengo que ver si ya se está pensando en hacer una sala de cirugía para hacer operaciones menores. Y si hay los médicos capacitados para eso. ¿Cuántos médicos tiene la policlínica de aquí? Dos. ¿Para una población tan vasta? No. ¿Pero por qué no hay más? Porque los médicos no quieren ir al campo. Ahora se dio un caso en un país que ustedes han oído mencionar. Todos lo conocemos de nombre, por lo menos. Se llama México. A México le hacían falta 60,000 médicos para llevarlo a las tierras de los indígenas mayas,
y azteca. Va a Cuba y llega a un acuerdo con el gobierno cubano en contratar 10.000 médicos, pero la oposición se opuso, que eso era apoyar el comunismo, eso era apoyar el diablo, que en México había los médicos, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo el presidente de una forma sabia? Ordena al secretario de Salud Pública a que anuncie que hay puesto vacante y todo el que esté interesado se presente para ver si llena los requisitos e irse al campo, a la montaña, donde se necesita el médico. ¿Cuántos médicos creen ustedes que asistieron para el concurso? 1.200 y pico de médicos. Que tenemos que despertar el amor en el pueblo y tenemos que buscar que el gobierno, cual que sea, venza las causas que motivan la violencia, el robo, el crimen, el narcotráfico, la droga. Y esas causas están ahí. Si no la vencemos, entonces lo que responderemos es con vara. Y en vez de enfrentar la violencia con vara, debemos brindarla con abrazos, pero provocando cómo erradicar las causas. Con eso le voy a terminar diciendo, ¿cómo puedo erradicar la violencia si mi hijo no es educado, si no es formado? No es que llegue a la universidad, pero siendo bachiller puede estudiar en una escuela técnica, donde aprenda álgebra, trigonometría, gramática, historia, pero al mismo tiempo un oficio que cuando salga del bachillerato y no quiera seguir, tenga de qué vivir y cobrar bien. ¿Qué hago si no busco que mis hijos que quieren ir a la universidad estudien no lo que quieran en sí, sino lo que la sociedad y el mercado necesiten? No solo estudiar abogado, derecho, hay demasiado. No solo estudiar psicología, hay demasiado. Periodismo, hay demasiado. Tenemos que tener una meta, un horizonte, química, física, matemática, hacerlo pequeño científico al que llegue a la universidad. El Estado tiene que proporcionar. ¿Cómo puedo erradicar la violencia si yo no tengo trabajo y no tengo con qué pagar el alquiler? Y la mujer tiene la presión de que nos van a desalojar. ¿Cómo me va a recibir la mujer? Hay una fuente, hay un germen de discordia provocada por esa incapacidad. ¿Y qué hace el hijo cuando ve al padre y la madre pelear? Largarse de la casa. ¿A dónde va? A las calles. ¿Y que cómo venzo la violencia si en mi casa hay un hijo o un padre o uno de los esposos discapacitado que no puede caminar, no tiene ni la silla de ruedas, porque no hay un Estado que le ayude, le proporcione respuesta? Tiene un hijo autista. Me decía una abogada casada con un médico y ella de familia pudiente y el médico y el esposo también, pero llorando me decía en un viaje que fuimos a la Romana, iba mi esposa a un congreso de derecho del trabajo, me decía, ¿sabe lo que es que el Estado nunca me ha dicho en qué puede ayudarme?
Tal vez ni salud pública sepa que existe ese hijo con autismo. ¿Cómo puede estar una familia que su hijo tiene leucemia? O el papá o la mamá. ¿Con qué locura? Hasta los ricos tiemblan para el costo de esa enfermedad, que será el pobre. Entonces todo eso genera violencia. El no crear fuente de trabajo con buenos salarios crea violencia, forma violencia, motiva violencia. Y contra todo eso hay que luchar desde aquí. Hay que hacer un censo, don Agustín, de cada familia, ver cuántos son que viven en la familia, cuántos hijos, qué edad tienen. Hay que hacer un censo que tiene que hacerlo el Estado, pero no lo hace. Y no se lo entrega a la comunidad si lo hace. ¿Cuánto estudian? ¿Cuánto están sin estudiar? ¿Cuánto comen una vez al día o 2 veces al día? ¿Y quién come caliente 3 veces al día? Y todos esos estudios le permitirán a ustedes saber cómo luchar, por qué luchar y hacia dónde rumbar el camino de la lucha. Los hijos del bachillerato, a tomar conciencia para que hagan ese tipo de trabajo. Y a los que hay aquí que están en la universidad o se hicieron profesionales y tienen raíces aquí, reunirlos para que le ayuden. Porque no es una lucha sola de los que ya han ido envejeciendo. Es una corresponsabilidad de ellos. No vine a trazarle pauta porque no sabía ni de qué iba a hablar. Y ya sí tengo 1 hora y los 10 minutos. Muchas gracias. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.